Saludos, Edwin, y a nuestra audiencia, un saludo especial desde el Congreso de la República. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión con los temas que son noticia en la Cámara de Representantes. Vanessa, muy buenas noches. A ustedes gracias por conectarse con Noticias Cámara de Representantes cada semana. Ya estamos en sesiones ordinarias aquí en el Congreso de la República, por eso los invitamos a ver nuestros titulares. Vandalismo empaña protestas sociales de los mineros en Antioquia. Representantes piden investigar quiénes están detrás de los hechos violentos. En debate de control político, director del INVIMA afirmó que ya se resolvieron temas de registros para subsanar en parte la escasez de medicamentos. El aumento en el índice de asesinatos a líderes sociales, preocupación tras informe de derechos humanos que presentó Naciones Unidas. Campesinos e indígenas del Huila mantienen bloqueos en vías del centro del departamento. La voz de las regiones en Noticias, Cámara de Representantes. La escasez de medicamentos es un problema que viene afrontando el país hace varios meses. El tema fue motivo de debate en la Comisión Séptima, donde el director encargado del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, respondió a los cuestionamientos de los representantes. John Contreras con toda la información. Saludo cordial, compañeros y televidentes. Pues efectivamente desde el año pasado se viene hablando de la falta de anticonceptivos. Hoy se menciona la escasez de medicamentos para combatir la hipertensión arterial, enfermedades de alto costo e incluso trastornos de la salud mental. Frente a este panorama, el director del INVIMA señaló que aunque hay múltiples factores externos, la entidad ha venido resolviendo temas de su competencia. Identificamos un grupo de productos en los cuales los trámites del INVIMA eran una de las causas que estaban contribuyendo a algunos casos de escasez sobre todo, pero esos han sido resueltos. Seguimos teniendo trámites pendientes y los vamos a seguir resolviendo. Agregó el funcionario que debe primar la distribución de medicamentos al sistema de salud sobre el mercado. Está claro que lo que está pasando en el sistema de salud es que hay unos intereses comerciales que se han ido poniendo gradualmente por encima de los intereses de la salud. Sin embargo, algunos representantes manifestaron sus reparos y recomendaciones. Veo con preocupación que un poco él trata de instalar la narrativa que para tratar de resolver muchos de los problemas de escasez y desabastecimiento de medicamentos en el país, pues básicamente hay que aprobar la reforma a la salud de la ministra Corcho. Año y medio duraría hoy solucionar 21.000 trámites que están represados en esa entidad. Por otro lado, desde el partido de gobierno enfatizaron en que la reforma a la salud ayudará a regular el abastecimiento de medicamentos. Y al haber una regulación, pues vamos a tener un mayor control de los medicamentos, ¿sí? Y un mayor control del desabastecimiento de los mismos. Durante el debate, el representante Víctor Salcedo propuso que se acabe la confidencialidad de la oferta que está en los contratos de la CPS con los gestores farmacéuticos. Más de 10.000 integrantes de la fuerza pública entre policía y ejército hacen presencia en carreteras y municipios del departamento de Antioquia afectados por el paro minero. La idea es garantizar el abastecimiento, la seguridad y la movilidad de los pobladores en esta región del país. Ambulancias y peajes quemados, estaciones de policía y una alcaldía vandalizada, además de 2 muertos y 25 heridos, son los resultados hasta el momento del llamado paro minero en el Bajo Cauca antioqueño. Los diálogos con el gobierno son intermitentes, mientras las autoridades restablecen el control sobre las vías del sur de Córdoba y Antioquia. La Defensoría del Pueblo solicita se le dé celeridad a una solución inmediata. La única forma de solucionarlo es con una salida integral, una mesa multiestamentaria que nos ayude a escuchar al conjunto de los actores vivos en el Bajo Cauca y no que busque escuchar solo a un sector de ellos. A pesar de que se ha decretado toque de queda en los municipios más afectados, hechos violentos han dejado como resultado un muerto y varias personas heridas en los municipios de Caucasia, Cáceres y Tarazá. También una ambulancia que transportaba a una mujer gestante fue quemada y varias instituciones vandalizadas. Hoy la criminalidad tiene a más de 6 hospitales sin oxígeno, a más de 100.000 niños sin ir al colegio y a personas secuestradas en sus casas viviendo una escasez. Realmente esta situación se debe no solamente a la criminalidad de los grupos al margen de la ley, sino de promesas incumplidas a ciertos grupos sociales, como los pequeños y medianos mineros que quieren ser solamente escuchados. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República sesiona en discusión a los hechos violentos, exigiendo investigar los autores materiales e intelectuales. ¡No es
Antioquia se han registrado multitudinarias marchas a favor de las poblaciones vulneradas. Más de 10.000 uniformados del ejército y la policía custodian las caravanas humanitarias que han logrado ingresar alimentos a varios municipios del Bajo Cauca, sur de Córdoba y nordeste antioqueño. En la audiencia sobre las mujeres en el tiempo del cambio en Colombia, se abordaron las diferentes inquietudes femeninas en el Plan Nacional de Desarrollo, la humanización de la justicia y la reforma a la salud. A pesar de los espacios que se han abierto a la mujer, aún persisten brechas de género en el área política, profesional y laboral. No vemos las mujeres que haya un enfoque de género, digamos de alguna manera importante, resaltado en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que nos conlleva a que muchas de las propuestas que han hecho en los diálogos vinculantes alrededor del territorio nacional no hayan sido incluidas. Necesitamos, ahora bien, cuando llegue el debate a la plenaria, que desde la comisión se logren tramitar esas inquietudes y esas preocupaciones que tienen las mujeres. La desigualdad existente persiste, a pesar de que nuestro país posee una sólida legislación en temas de género. Hemos hablado de un tema fundamental y es la paridad de género en la política. Y cómo la paridad de género en la política no debe ser una parte legislativa que se da por ley, sino que debe ser una participación real de las mujeres. Los puntos importantes sobre el Plan Nacional de Desarrollo Colombia, una potencia mundial de la vida, pues tienen que ver específicamente con que las bases del plan de desarrollo estén plasmadas en el articulado y en cada uno de los indicadores que van a quedar para mejorar la calidad de vida de las mujeres. Durante la audiencia se escucharon las voces de todos los sectores femeninos y sus objeciones al Plan Nacional de Desarrollo frente a los retos que se le presentan a la mujer en el actual contexto social y político. En su preocupación por los temas ambientales, la Comisión Quinta ha desarrollado actividades para escuchar diferentes voces sobre temas como minas, energía y proyectos ambientales. Esto para alimentar las iniciativas que se van a discutir en esta legislatura. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, le respondió a los representantes inquietudes sobre los puntos en materia energética y ambiental que están en el Plan Nacional de Desarrollo. Las opiniones sobre su intervención fueron diversas. Lo que dice el plan, en un debido entendimiento, es que se cerrará la mina del Cerrejón. Pero la ministra dice que no, que esa está a salvo. Por ejemplo, lo que dice la ministra es que hoy la generación de energías no convencionales es mayúscula cuando no llega sino escasamente al 0.25% del total de la demanda de la nación. Si nosotros importamos gas desde Venezuela, que es lo que pretende el gobierno nacional, la factura de los colombianos va a costar hasta 5 veces más de acuerdo a Naturgas. Se requiere que nosotros como representantes hagamos unos aportes en lugar de hacer un debate profundo si el Plan Nacional de Desarrollo quedó mal o quedó bien hecho. Lo que nosotros tenemos es que lo que quedó mal, corregirlo. Y lo que hace falta, introducirlo para que quede un Plan Nacional de Desarrollo de la mejor manera, que se ajuste a las necesidades del país. Con estos debates se inicia la discusión desde las comisiones para consolidar el Plan Nacional de Desarrollo que será discutido próximamente. Otra actividad de fortalecimiento fue el Foro Participación en Proyectos Ambientales Estratégicos 2023, que contó con la intervención ciudadana y de diferentes organizaciones que plantearon propuestas ambientales para fortalecer el Plan Nacional de Desarrollo. Es un llamado a que reconozcamos la parte alta de nuestro río Magdalena, del Cauca, del macizo colombiano, donde generan los problemas y allá donde generan las causas de los problemas, porque no reconocemos. Está el narcotráfico, está la minería ilegal y está la deforestación en unos índices muy elevados. Tenemos que coordinar tanto las instituciones como las organizaciones para ojalá darle mayor coherencia a las reformas, que no terminemos haciendo cosas contradictorias en una u otra herramienta. Con estas actividades, la Comisión sigue trabajando en proponer y fortalecer acciones ambientales que sean incluidas dentro del plan. En Noticias Cámara de Representantes profundizamos en los temas que son noticia. Hoy en la Cámara de Debate hablamos con los representantes José Jaime Uzcategui del Partido Centro Democrático y Heráclito Landines del Pacto Histórico sobre la ley de sujeción y desmantelamiento de bandas criminales, un proyecto que según el gobierno es clave para la política de paz total.
Vanessa y televidentes, bienvenidos a la Cámara Debate. Hoy con un tema central, el de la paz total, porque hay una herramienta, un proyecto de ley que es eje central de esta política y tiene que ver con el proyecto de sometimiento a la justicia. Dos puntos de vista, el del representante Heráclito Landines del Pacto Histórico y el de José Jaime Uzcategui, representante del Partido Centro Democrático de la oposición. Bueno, empezamos con la voz del gobierno. ¿En qué consiste este proyecto? Se habla de que está dividido como en dos partes, penas sustitutivas de 10 a 12 años, la mitad se paga en cárcel efectiva, la otra mitad en libertad condicional. ¿Cómo venderles a los colombianos esta iniciativa? Y este proyecto tiene el sentido de someter a la justicia a unas organizaciones armadas y que se sometan al Estado colombiano. No es solamente pensar en que es una negociación, no, es un sometimiento a la justicia en el cual el proyecto contempla, como muy bien lo dijo, penas privativas de libertad de 6 a 8 años, 6 a 8 años y 4 años de justicia restaurativa. Entonces es interesante esta propuesta porque contempla dos cosas, privación de la libertad y justicia restaurativa por parte de estas organizaciones armadas. Representante José Jaime Uzcategui, ¿qué piensa usted de esta iniciativa, teniendo en cuenta la experiencia que hubo ya con el proceso de paz con las FARC, ahora esta nueva iniciativa de la paz total? En la paz del embudo, los beneficios grandes para los criminales y la boca pequeñita para las víctimas y la sociedad colombiana. No se les obliga a reparar las víctimas como una condición para que reciban todos estos beneficios. Se habla de 6 millones de 6 años de cárcel cuando son personas responsables de graves crímenes contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El tema es que de 6 a 8 años de penas privativas de libertad y de 4 años, ¿Será que sí? Lo mismo nos decían en La Habana. Restaurativa. ¿Qué significa esto? Trabajar con las víctimas, reparar a las víctimas y decir la verdad. Eso hace parte de la justicia restaurativa. Pero además deben entregar las rutas del narcotráfico, deben entregar las armas y deben entregar la riqueza, mala vida que han obtenido al Estado. De cara a estos puntos de vista que seguramente representan, aparte de la ciudadanía, esas preocupaciones, ¿habría que hacerle algunos ajustes inicialmente a este proyecto de sometimiento, doctor Landines? Yo creo que tenemos que trabajar arduamente en el Congreso en mejorarlo. Y yo creo que cuando recibimos voces y aportes de todos los partidos, incluido un partido como el Centro Democrático, mejoraremos este proyecto. Este proyecto sí estimulará a esas bandas criminales a someterse a la justicia por esa oferta que hay en materia penal, penas sustitutivas, o por el contrario va a generar la creación de nuevas bandas criminales. Por supuesto, Edwin, es que no hay que insultar la inteligencia del pueblo colombiano. Aquí estamos pensionando a los grandes narcos que no van a pagar cárcel, que se van a quedar con sus fortunas, que no reparan a las víctimas ni dicen la verdad. Ellos quedan en un buen nivel, como han quedado los del secretariado de las FARC, pero vienen otros más abajo que se van a apoderar del negocio del narcotráfico y que van a seguir delinquiendo. ¿Qué mecanismos hay precisamente para que estas medidas no sean demasiado laxas para las bandas criminales, para los autores de crímenes de lesa humanidad y para evitar que esto no termine mal? La justicia colombiana. La Fiscalía deberá configurar en un proceso de instrucción y cómo llevarlos a los jueces. Los jueces decidirán, son los jueces, no es el gobierno nacional, porque es un sometimiento a la justicia colombiana. No es una negociación entre el gobierno y un grupo insurgente como está pasando con el ELN. Es un escenario diferente y en ese escenario diferente quien debe llevar toda la instrucción es la Fiscalía. Quien debe fallar es un juez. La Fiscalía ha presentado al menos 9 cuestionamientos a esta ley. Ojalá las tengamos en cuenta en comisión primera, que los términos procesales sean suficientes para que la Fiscalía investigue, que no es un acta de allanamiento y después la Fiscalía no pueda decir nada al respecto porque esta gente queda blindada. No, señor, que los beneficios se entreguen al final del proceso y no al comienzo como nos tienen acostumbrado, de tal manera que digan la verdad, reparen a las víctimas y después sí reciban su principio de oportunidad y su justicia restaurativa o todo lo que ustedes quieran decir. Ustedes saquen sus conclusiones. A los representantes Heráclito Landines del Pacto Histórico y José Jaime Uzcategui del Partido Centro Democrático, muchas gracias. Continuamos aquí en Noticias Cámara de Representantes con más información. Al Congreso le espera una ardua labor legislativa durante los próximos meses, ya que se tramitarán varias reformas y se presentará la votación del Plan Nacional de Desarrollo. Dialogamos con las diferentes bancadas para conocer sus expectativas.
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha radicado varias reformas ante el Congreso de la República, al mismo tiempo que el Plan Nacional de Desarrollo, un proyecto que tiene un monto de 1.154 billones de pesos y a través de 300 artículos distribuye su propuesta en 5 ejes de transformación. También presentó la reforma a la salud con 152 artículos que propone cambios en las EPS y el modelo de salud actual, esto aparte de la justicia y el modelo penitenciario que también pretenden ser reformados. Traemos 6 reformas constitucionales, va a llegar el Código Minero, van a llegar todos estos proyectos que ha preparado el gobierno, que ha concertado con muchísimos sectores y nosotros como congresistas tenemos que meterle el acelerador en las diferentes comisiones a esta agenda legislativa. Esta agenda se tiene que hacer ya. Pero ante la cantidad de proyectos presentados, varios representantes piden que las propuestas sean estudiadas con más detenimiento. Pedirle al gobierno nacional que respecto al proyecto de humanización de penas le quite el mensaje de urgencia, porque es un proyecto que tiene un impacto social grande y que debemos estudiarlo con cuidado en cada una de las comisiones, tanto en primera de Cámara como en primera de Senado. Bancadas de oposición señalan que el tiempo es muy corto para discutir esta cantidad de reformas. Estamos hablando de sacar adelante un plan de desarrollo, de sacar adelante una reforma pensional, una reforma a la salud y una ley de sometimiento. Temas neurálgicos para los colombianos. Muy seguramente el Congreso tendrá que desarrollar sesiones extraordinarias para poder atender la cantidad de reformas y proyectos presentados. Se espera la radicación de la reforma pensional, la reforma laboral, la ley de sometimiento y la reforma agraria, además de otras iniciativas. Para hacerle seguimiento a la situación de la seguridad en las carreteras del país, la Comisión Sexta citó esta semana debate de control político a la Superintendencia de Transporte y a la Agencia de Seguridad Vial del país. En los últimos 10 años, más de 8.000 muertos y cerca de 30.000 heridos han dejado los accidentes viales en el país. Es decir, en la última década hay más muertos por accidentes de tránsito que por el conflicto armado. Esto es como si cada 2 o 3 días se cayera un avión lleno de gente y dada la magnitud del problema, pues hoy citamos a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, al Ministerio de Transporte. No podemos seguir repitiendo unas acciones que no han generado el impacto que nosotros esperamos. Esta es la principal causa de muerte en el país, por ejemplo, para las mujeres por encima del feminicidio. Realmente raja el comportamiento y la responsabilidad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Esta es una situación que se presenta y se recrudece en los territorios. Porque no es solo hacer los planes de papel, sino verdaderamente qué estamos estructurando, verdaderamente, porque no es solo responsabilidad de los usuarios, de la comunidad, sino también es responsabilidad directamente de las entidades del gobierno nacional. Las entidades de seguridad vial explicaron las razones de las elevadas estadísticas y plantearon una hoja de ruta para ser tratada durante este gobierno. La principal acción es la capacitación, la identificación de los diferentes puntos y siniestros viales que pueden darse y alertar a las diferentes autoridades nacionales y territoriales de dónde se presentan estos siniestros y qué deben de realizar. Mientras las leyes como la ley Julián Esteban sigan quedando en el papel, pues seguiremos teniendo muertos. Hay un gran esfuerzo del Congreso de la República, un esfuerzo que se viene haciendo desde hace más de una década, pero si las leyes no se reglamentan, si no entran en operación, si no se controlan, pues seguiremos tristemente deplorando vidas de seres humanos. Campesinos e indígenas de la región del Quimbo, en el departamento del Huila, continúan bloqueando la vía del centro de esta región tras incumplimientos en los compromisos por parte de la empresa de energía y el gobierno nacional. Toda la información la tiene nuestra periodista Nora Alba Gómez. Las más de 30.000 personas afectadas por la construcción de la represa El Quimbo esperan desde hace 14 años que el gobierno nacional les cumpla lo pactado. Llevamos 14 años de incumplimientos y si no se toma una decisión inmediata continuará una crisis alimentaria sin precedentes en el departamento del Huila. Representantes por el departamento del Huila han exigido al gobierno nacional le dé una mirada a esta región que ha sido duramente golpeada en su economía. Como congresista, seguiré mi tarea de control político para garantizar que Ingesa cumpla sus obligaciones y no se quede en promesas y anuncios que nunca se materializan.
Ante los cierres de la vía principal hacia el sur del país, el gobierno departamental ha logrado acuerdos con los líderes de los bloqueos. La empresa Enel ha querido modificar el acuerdo y la licencia ambiental, el acuerdo que se hizo en su momento de las compensaciones, obviamente en favor de la misma empresa y en detrimento del territorio. La construcción de la hidroeléctrica dejó pérdidas anuales por 35.000 millones de pesos a los campesinos al dejar de producir 36.000 toneladas de alimentos, al igual que el impacto ambiental al río Magdalena, con una afectación del 90% de pesca artesanal, de la que vivían 1.000 familias de la región. Desde el departamento del Huila, para el noticiero de la Cámara de Representantes, la voz de las regiones. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Mano dura para los que se roban el dinero público es el objetivo de un proyecto de ley radicado por el representante Alejandro Campo. La iniciativa busca endurecer las penas y eliminar la casa por cárcel para este tipo de delitos. La gente que se roba la plata de la educación, los medicamentos de los centros de salud, de los hospitales, la plata de la comida de los niños, la plata de las obras, la plata de nuestros impuestos, no puede irse a pagar condenas a las casas que compraron con la misma plata que nos robaron. No pueden seguirse burlando de los colombianos desde cómodas mansiones o caballerizas con cuidados especiales de la fuerza pública. Toda la mano dura de la ley para los corruptos y los que roban la plata de los impuestos de los colombianos. El Partido Comunes presentó varias proposiciones que tienen como objetivo ampliar el espacio de participación de los sectores firmantes a fin de garantizar la implementación total del Acuerdo de La Habana. Dichas propuestas buscan ser incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo para que se dé mayor inversión en los territorios PEDET. Presentamos como bancada del Partido Comunes y como integrantes del Pacto Histórico el conjunto de proposiciones con el que hemos entrado a la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, proponiendo fundamentalmente que todos los temas relativos a la implementación del acuerdo de paz queden en el acuerdo, son desarrollos realmente de lo que está planteado en el Plan Nacional de Desarrollo, que habla de una Colombia potencia mundial de la vida y pues por supuesto en un gobierno del cambio debe ser el gobierno de la paz y debe ser el gobierno de la implementación del acuerdo. Esta semana Colombianita y Pacífico Cabrera estuvieron con la representante Merian Perdomo. Los temas: el retorno de los campesinos a sus regiones y la situación de los líderes sociales. Doctora, Colombianita y yo somos desplazados por la violencia. Hace 25 años estamos en Bogotá por las cuestiones de seguridad. El campesino quiere regresar al campo. ¿Usted ve que hay garantías para hacerlo en este momento? Sí las hay. Se hace necesario de que le demos esa importancia al campesino, a la campesina que cultiva, porque realmente nosotros somos un país riquísimo. ¿Y por qué siguen matando líderes? Bueno, alguien dijo por ahí, esos son procesos, no milagros, pero ya estamos en la brecha de anhelar no solamente de palabras, sino de hecho esa paz que tanto anhela Colombia. Bueno, representante, muchas gracias. Yo quisiera que si usted me da el favor y me le da de comer a Colombianita. Claro que sí, con gusto. A Colombianita le llegó la dosis personal. Con la representante. Mira, Colombianita. A ver, Colombianita. Mire, no se ha dado cuenta. Mira, a ver. Por acá. Entonces, representante, nos promete que nos va a ayudar a los campesinos y especialmente a los desplazados. No nos va a dejar como tiene ahorita Colombianita, ¿no? No. Este gobierno no solamente es de palabras, sino de hecho. Y lo estamos viendo. En tan solo 6 meses de gobierno, pues los cambios ya se están viendo. Y para un mejor futuro para todos y para todas. Esperamos ese logro de la paz porque todo el mundo habla de paz, pero nadie se compromete. El compromiso es de la doctora Ani. La paz sea con usted, Colombia. Naciones Unidas publicó en su último informe las recomendaciones sobre el cuidado de los derechos humanos en el país, esto en el marco de la política de la paz total. Nuestro periodista Juan Andrés González tiene toda la información. Claro que sí, Vanessa y Edwin, y es que en el último informe entregado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y más para la situación por la que atraviesa el país, urge que desde este gobierno se traten temas como la mitigación al alto asesinato de líderes sociales, el fortalecimiento de las fuerzas militares y locales en la Colombia profunda y el desescalamiento y la investigación a los grupos al margen de la ley que siguen en crecimiento. La vida de la gente sigue estando en riesgo, siguen asesinando a los líderes sociales, más de
de 256 personas asesinadas en el año pasado, 126 más o menos fueron precisamente por parte de las autoridades, más de 92 masacres. Según los representantes, garantizar los derechos humanos debe ser prioridad para el gobierno colombiano. Surge una preocupación, es cómo en los territorios aún persisten actores de violencia. Hay un fenómeno que no se ha podido resolver, el de la expansión de los cultivos de uso ilícito. Y más las situaciones que se vienen presentando en el marco de la población víctima del conflicto que tiene hoy el país, de más de 10 millones de víctimas. Preocupante porque mientras unos se están sentando para buscar la paz, se está acrecentando otros grupos. Y para que eso pase, es necesario que lleguemos a un punto de encuentro y de pacificación general que se define en paz total. En las calles, los ciudadanos opinan sobre el incremento de la violencia. La verdad yo veo que sigue como igual. Los atracos, los robos, toda la clase de violencia que hay en el país. Del gobierno Santos hacia acá, vastos territorios de la geografía nacional se encuentran en poder de los grupos criminales. Se espera que, para el informe del próximo año, las cifras muestren un mejor panorama en materia de derechos humanos para el país. Esta fue la semana de actividades del presidente de la Cámara, David Racero, y se las contamos en un minuto. Esta fue la semana del presidente David Racero en segundos. Recibió al embajador de Dinamarca, Erik Hoog, la embajadora de Turquía, Beste Felibanson, y el presidente de Cataluña, Pere Aragonés, siguiendo así con la agenda internacional que busca afianzar las relaciones diplomáticas y de amistad para el avance de distintos temas económicos y sociales. Se reunió con Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Dialogaron sobre las rutas para hacer posible las reformas sociales del gobierno del cambio. Tuvo una reunión con Natalia Gutiérrez, directora de Acolgen, asociación que agrupa empresas generadoras de energía. Un importante encuentro para continuar buscando caminos que reduzcan tarifas y proyecten la energía solar y eólica en el país. Se reunió con los representantes de Asofondos para escuchar las diferentes posturas e inquietudes de los fondos de pensiones en el marco de la construcción de la reforma pensional. Y finalmente se reunió con el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, para refrendar el compromiso del sector bancario con las metas del gobierno. Concluyeron con el anuncio de la reducción de las tasas de intereses en las tarjetas de crédito para fomentar el consumo y la activación de la economía. Y hoy en Pregúntele a un representante, a través de las redes sociales, nuestros seguidores escogieron el tema de la reactivación de las vías férreas, un proyecto de ley que, según el ministro de Transporte, pretende desarrollar una infraestructura vial moderna y sostenible ante los desafíos del cambio climático, la competitividad y la reducción de la pobreza. Fue una de las promesas más importantes del proyecto de cambio, garantizar, recuperar el proyecto ferroviario en Colombia. Esto no solamente nos ayuda en cuanto a esa promesa del cambio climático, sino también a la competitividad del país. Poder conectar a todas las regiones del país a través del tren nuevamente nos va a permitir una visión más imponente al mundo y una capacidad para poder potenciar nuestra industria. Hoy el 64% de las líneas férreas están inactivas. El 11% de la carga que se transporta en el país es solo por medio férreo. Hoy estamos perdiendo una competitividad a comparación de otros países que se debe buscar otra vez esa reactivación para que el país vuelva a tener esos ingresos que esperamos. Departamentos como el Chocó, como la Antioquia Profunda necesitan de este medio de transporte. Es injusto que en este momento el departamento del Chocó, que tiene los dos mares, no tenga acceso terrestre para llegar a ellos. Entonces, esta sería una oportunidad. Fue lo que dinamizó la economía, fue el motor del desarrollo. Lastimosamente, a alguien se le ocurrió decir en este país que el transporte menos apetecido y el más caro es el ferroviario, cuando hoy en los países más desarrollados el transporte más apetecido y el más barato es el ferroviario. Desde esta noche pueden votar en nuestras redes sociales @Cámara Colombia por alguna de las siguientes temáticas de interés: sometimiento a la justicia, deportación de Aida Merlano y quiebra bancaria en los Estados Unidos y su impacto en Colombia. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Feliz noche. Así es, Vanessa, muchas gracias. A ustedes, gracias por conectarse con nosotros. Nos vemos la próxima semana con toda la información legislativa. Hasta entonces.